complementarlo ahí con las metacarpofalángicas. Creo que todos los que estamos aquí ya nos conocemos. Yo soy el doctor Mario Almaraz, egresado de trauma y ortopedia aquí en el Christus Buerza y posteriormente el posgrado en cirugía de mano en el Instituto Kleiner en la ciudad de Louisville, Kentucky. Bueno, vamos a usar esta presentación reciclada de FEMECOT que dimos hace un par de años. ¿Podemos avanzar? Ujú. Y como traumas, yo creo que la artritis en la mano va a ser de las cosas más comunes que vayan a tener que ver. Que sepan que en la mano el primer sitio donde ocurre la artrosis o artritis, si lo hablan como los europeos, es en las interfalángicas distales. Sigue después la carpometacarpiana del pulgar, que es el segundo sitio, y el tercer sitio son las interfalángicas proximales. Entonces, pues los dedos prácticamente son los que se van a ver siempre más afectados antes que la muñeca en general. En cuanto al abordaje, ahorita vamos a hablar un poquito de todo. Quiero que sepan que para esto hay tratamiento conservador, existen procedimientos quirúrgicos que van desde la denervación hasta artroscopía de pequeñas articulaciones, fusiones de artrodesis, reemplazo articular ya sea con silicón, metal o pirocarbono, artroplastía autóloga para solucionar la artrosis. Podemos avanzar. En cuanto al tratamiento conservador, este es uno de los estudios más grandes que se ha hecho. Comprendió casi 40 años y tiene 10 años de antigüedad que se reportó. Fue una revisión sistemática. Y ellos evaluaron varios estudios en los que se usaban diferentes técnicas y en los que más lograron tener resultados positivos representativos fueron con el uso de rangos de movimientos activos y ejercicios de resistencia, utilizar ciertas férulas, magnoterapia, parafina, que se usa mucho en terapia ocupacional o alineoterapias, modalidades termales, incluso ortesis en las interfrágicas podían ser efectivas. Encontraron que el ácido hialurónico y los esteroides pueden proveer un alivio temporal a los pacientes. Recordamos que desinflamamos, pero no cambiamos la anatomía. Avanzamos de slide. Y también analizaron paracetamol, niveles de la ciclooxigenasa tipo 2, los CISA2, la cúrcuma, etcétera, y encontraron que de todos estos, el conditín sulfato es el que tuvo una eficacia demostrada en términos de función y dolor. Yo normalmente cuando veo pacientes y empiezo con tratamiento conservador, me gusta usar los CISA2, me gusta usar glucosamina, me gusta usar cúrcuma, y omega 3, que no son medicamentos, pero son antiinflamatorios naturales que ayudan a mejorar los síntomas de los pacientes. Avanzamos. Y bueno, empezamos con el primer tratamiento quirúrgico, que es la denervación. Las generalidades son cuando el paciente no se quiere operar, cuando no es candidato a hacer una fusión o un reemplazo y quiere una alternativa, pues podemos hacer denervación, que existen desde hace mucho tiempo en todas las articulaciones. El chiste es remover ramas sensitivas que van hacia la cápsula articular de las interfalángicas y las metacarpofalángicas. Se puede usar tanto en etapas tempranas como en etapas tardías y no modificas la estabilidad articular. Avanzamos. Hay un artículo de los alemanes que promueven que explican sobre un abordaje completamente lateral, bilateral, lateral o bien un abordaje dorsal para identificar las ramas principales de los nervios intermetacarpianos hasta después de identificar los dorsales comunes, los volares comunes, los propios radiales cubitales, etcétera. Entonces avanzamos. Eh, este journal de cirugía de rehabilitación de la mano tiene un artículo muy bueno sobre denervación de articulaciones carpometacarpianas para el pulgar, que es pues, la raíz artrosis, como vimos, es el segundo sitio más común de artrosis en la mano, y habla sobre cómo selectivamente podemos hacer esta denervación. Avanzamos. Tiene esquemas muy bonitos y te sugiere que para, por ejemplo, cuando estás haciendo en la interfalángica, tanto proximal como distal, pues hay que flexionar la articulación para mejor visualizar los componentes nerviosos que vas a coagular. Hay que preferiblemente usar termocoagulación para prevenir persistencia o crecimiento, es decir, algún neuroma, etcétera. Yo creo que es muy importante hacer esto con isquemia para poder identificar apropiadamente, no está bien avanza, para poder identificar apropiadamente bien la anatomía. No recomiendo hacerlo con anestesia local o ni nada de eso. Para las metacarpofalángicas es exactamente lo mismo, hay que hacer la transección de la curvación del nervio, tanto las ramas digitales dorsales como las palmares, para poder liberar completamente al paciente de dolor. Avanzamos. No necesitas ningún tipo de material más que el típico equipo de mano y un bipolar. En este estudio
que les comenté hace rato y junto con este otro que es la denervación de la interfalángica proximal, vieron que de la escala de dolor mejoran de un 7 a un 1 de 10. Entonces prácticamente mejoran bastante, ¿no? Casi el 80% de los casos y la mayoría tenían artropatía degenerativa, ¿ok? Y incluso en 16 de los casos de los 42 de este estudio aumentó el rango de movimiento. ¿Por qué? Porque pues, si no hay tanto dolor, obviamente el paciente puede mover con mayor facilidad, ya libre de dolor. Esto fue en un seguimiento de aproximadamente 4 años. Y después tenemos la fusión. Y la fusión es el primer tratamiento quirúrgico, digamos, un poquito más invasivo. Como con cualquier hueso, se pueden usar clavos, bandas de tensión, tornillos, placas, clavos intramedulares, fijadores externos o incluso ya hay dispositivos de fusión para las interfalángicas proximales principalmente y las metacarpofalángicas. Es importante conocer el grado en el cual se debe fusionar cada dedo, cada articulación varía para tener una función bastante deseada y recordar que la interfalángica proximal en el dedo es la articulación que dicta la funcionalidad principalmente. Entonces, si queremos tener un buen resultado funcional, esas articulaciones interfalángicas proximales son las que mejor deben de quedar. Avanzamos. ¿Y qué ventajas tiene fusionar comparado con una, perdón, una artroplastía? En teoría no fracturas, que puede ocurrir también con las fusiones, pero pues el riesgo es menor, que los implantes fallen. También puede ocurrir, pues no tanto una falla del implante, pero sí una no unión o una infección, etcétera. En teoría mejor tejido de granulación, menor riesgo de infección. Y si los pacientes terminan en fusiones eventualmente, ¿por qué no empezar? ¿Ok? Porque mucha gente y los pacientes sobre todo están a favor de la movilidad, pero si sabes que, y ahorita vamos a hablar del desempeño de las eh, prótesis, no puede ser a veces tan controlado y no puedes asegurar un buen resultado, ¿por qué no irte con algo así desde el principio? Pueden ser, por ejemplo, para las fusiones interfalángicas distales, que ya vimos que es el sitio de artrosis más común. Puede ser percutánea, podemos hacer un abordaje lateral, metemos una fresa pequeña con fluoroscopio y denudamos todo el cartílago. O bien, como mi técnica me gusta a mí, hacerlo de manera abierta, abres la integración interfalángica distal, haces una transección de la porción terminal del extensor y expones ambas superficies articulares, quitas todo el cartílago y puedes de manera retrógrada colocar el tornillo, ¿no? En caso de que estemos colocando un tornillo, avanzamos. Esta es una fusión interfalángica distal. Creo que es un video. A ver, avánzalo. Eh, Ujú. pues como les mencionaba, a mí me gusta hacer una incisión en H a nivel de la articulación interfalángica distal, casi hago esto para todo lo que trabajo en esta zona. Hacemos los colgajos, ahí exponemos la articulación. Ahí estamos usando un sistema de la empresa, no es comercial ni nada, Skeletal Dynamics, que es una empresa que tiene soluciones para miembro superior. Utilizamos un tornillo específicamente para fusionarlo, tienen hasta rimas para las superficies articulares, así como en cadera y demás, tienes rimas, colocas el tornillo y pues te hace una excelente compresión y ahí lo podemos ver el resultado. Luego cerramos el flap. Este es un ejemplo de una fusión interfalángica distal con un tornillo, con un sistema especializado. En cuanto a las metacarpofalángicas, pues prácticamente es lo mismo. Eh, Normalmente la artrodesis es hasta cierto punto un procedimiento de salvataje. Se usa principalmente en pacientes con artritis postraumática, es decir, fracturas muy complejas, gente joven con alta demanda que quiere seguir usando su mano y pues utilizamos esta opción de la artrodesis de las metacarpofalángicas, principalmente en el pulgar, en el índice y en el dedo meñique. En el resto de los dedos pudieras preferir una artroplastía, sobre todo, o sea, en el medio y en el lugar, una artroplastía versus una fusión. ¿Por qué? Porque son dedos que nos ayudan en la función un poquito más gruesa. Y queremos más resistencia. El reemplazo articular, bueno, tenemos varias opciones. Históricamente se dejaba para pacientes con artritis reumatoide, posteriormente pacientes con osteoartritis y por último otras enfermedades degenerativas. Sin embargo, con los medicamentos antirreumatológicos, antirreumáticos que se usan ahora para evitar la progresión de las enfermedades reumatológicas, esto ha cambiado principalmente en la mano. Entonces ahora se hace más por artrosis postraumáticas que por AR como antes se hacía, ¿no? Avanzamos. Y recordar que las artrosis no son buenas opciones en pacientes reumatológicos por la calidad de sus tejidos blandos y la capacidad de consolidar. Este es un artículo que habla sobre el reemplazo articular de las metacarpofalángicas utilizando
implantes de silicón. Es un estudio que vio resultados a largo plazo, aproximadamente 8 años, y ellos vieron que el dolor disminuyó hasta 0.3 de 10. El rango de movimiento, pues muy variable, 4,73 grados de flexión me parece muy, muy variable como para decir sí o no. Vieron que 5 de 40 implantes se fracturaron, que clínicamente casi todos sobrevivían y radiológicamente solamente 88%, según este estudio, con las de silicona y las metacarpofalángicas. Pero en este otro de 17 años, igual con Silastic en las metacarpofalángicas, vieron que al cabo de 17 años, una de cada tres sobrevivía, es decir, dos de cada tres presentaban fracturas. Sin embargo, no era sinónimo de mala funcionalidad. Es decir, sabían que iban a fallar, pero no significaba que porque fallaran, clínicamente el paciente estuviera insatisfecho. Avanzamos. Posteriormente, este estudio, utilizando las de pirocarbono, igual las metacarpofalángicas, evaluaron 21 implantes, mejor en el dolor, es decir, menos dolor, mejor rango de movimiento, fuerza y función mejoraron, pero pues había obviamente erosión periprotésica. Avanzamos. Eh, en cuanto al reemplazo articular interfalángico, ya pasamos de la metacarpo a la interfalángica. Lo más importante pues, es evitar el efecto cuadrigia. Mejor en pacientes que no tienen tanta deformidad previa. Y obviamente en pacientes con gran rigidez hay que explicarles que va a ayudar levemente el movimiento. No van a tener un rango de movimiento drásticamente distinto al que tenían prequirúrgicamente, pero lo que estamos tratando principalmente es quitar el dolor y preservar cierta funcionalidad. Es controversial el uso en pacientes con artritis inflamatorias o pacientes reumatológicos, aunque son los que históricamente más las han usado. Y si el paciente tiene gran demanda, un implante de este tipo de silicón no es tu mejor opción para reemplazar. Avanzamos. Eh, este estudio habla sobre largo plazo de resultados de implantes de silicona, igualmente en las interfalángicas proximales, hecho por Bales, Wall y Stern, y vieron que a los 10 años sobrevivía 90%, muy parecido al pasado de las metacarpofalángicas que vimos. Rangos de movimiento 50 versus los 55 pre. La verdad es que 5 grados ya no hacen mucha diferencia. Y el 8% ocupó revisiones, es decir, uno de cada 10 ocupa una revisión de estos implantes. Avanzamos. En las de recambio de superficie total, vieron en este estudio Murray y colaboradores que tenían una sobrevida de 59 de 67. A los 5 años, 89% las tenían todavía funcionando, y entre 15 y 25 años, el 84%. Entonces, si te das cuenta, son resultados en estos estudios con bastante buena sobrevida. En la escala análoga del dolor, 3 de 10 y un rango de movimiento de 40 grados en promedio, muy parecido al preoperatorio. Entonces, por eso siempre tienes que decir al paciente que no va a cambiar drásticamente su movimiento, sobre todo en estos estudios que estamos viendo, pero sí lo del dolor. Tiene mejor desempeño en osteoartritis que en artritis reumatoide. Y pues las complicaciones principales, deformidades en cuellos de cisnes, adherencias de los flexores o extensores, o bien como cualquier implante en traumatología y ortopedia, aflojamientos. ¿Avanzamos? Las de pirocarbono, resultados muy parecidos, escala análoga del dolor de 3 a 0.4 de pre a post, una sobrevida de 96% a 2 años, este es un estudio más corto, y las complicaciones, pues 13% se recuperaron, uno de cada 10, dos infectaron, dos terminaron en artrodesis y una pues ocupó una tenolisis en este estudio que estamos revisando, en el resultado de eh, interfalangias proximales reemplazadas con pirocarbono. Entonces, habiendo visto esto, ¿es mejor un reemplazo articular comparado con una artrodesis? ¿Avanzamos? Pues hay estudios que comparan estas dos cosas. Entonces, en este de Vital, Rizzo, Steve Moran y Sanjeev Kakar, grandes cirujanos de mano de Estados Unidos, donde comparan la artroplastía contra la artrodesis para osteoartritis y artritis postraumática en el dedo índice principalmente. Ellos vieron que en la artroplastía, bueno, ponerse una prótesis mejoraba el dolor, había buena fuerza y había buen movimiento. En las artrodesis aliviabas el dolor, había buena fuerza, pero obviamente no había movimiento. Pero las complicaciones eran del 114% en la artroplastía versus el 20% en las artrodesis. Como cualquier implante, las artroplastías siempre van a causar más lata. ¿Avanzamos? Este otro estudio, igual de revisión de artroplastías de interfalangias proximal, que revisaron 75 casos,
Igualmente vieron que el 25% de las prótesis fallan y si llegara a funcionar tienen aproximadamente 39 grados de rango de movimiento y hasta 18 grados en las de pirocarbono, es decir, menor. Avanzamos. Entonces, recordando, fusiones comparado con reemplazo. Las artrodesis, pues no es anatómico, no se va a mover, también puede fallar. Las de silicón no son anatómicas, tienen inestabilidad coronal y la satisfacción del paciente pues es limitada, realmente no le va a dejar de doler y tiene riesgo de fallo. Y las de pirocarbono o las de recambio de superficie completa son anatómicas, son durables, tienen estabilidad coronal, técnicamente más demandantes, tienen indicaciones más específicas, pero también son las que tienen más complicaciones, de acuerdo a estos estudios que revisamos. Avanzamos. Artroscopía de pequeñas articulaciones. La artroscopía viene a ayudar a tratar, a complementar, no viene a cambiar en sí si una fusión, si una artroplastía, etcétera, pero si es complementario para el manejo ¿Ya de comí? etapas tempranas principalmente. Para realizarla se necesita tener el equipo de artroscopía obviamente indicado, como un lente 1.9, si tienen uno más grande no es recomendado. Rasurador, mosquito, mini frecuencia, todo en pequeñito. Pueden silenciar a la persona que se... Y yo no, ahí está. Avanzamos. Y pues obviamente sirve para hacer cosas como sinovectomías, sobre todo en artritis inflamatorias, pacientes con enfermedades reumatológicas que tienen flares, puedes utilizarlo. Puedes hacer queilectomías, ahí quitar los osteofitos, sinovectomías dorsales o bien fusión artroscópica. No vas a fusionar todo artroscópicamente, sirve para apoyar, obviamente. Sí, no va a dejar de necesitarse las incisiones y los materiales, etcétera. Avanzamos. Y la artroplastía autóloga de pequeñas articulaciones, que esto es mucho más complejo porque necesitas microcirugía. Esta es una revisión sistemática de Chung y Skitier que se hizo hace casi 20 años, donde ellos valoraban las transferencias articulares vascularizadas tras una osteoartritis y se dieron cuenta que eran las que peor rango de movimiento tenían comparadas con las prótesis de silicón o las de pirocarbono, además de los riesgos de la microcirugía y las complicaciones que eran más del 50% comparadas con otros métodos. Entonces también es muy importante pensar que qué dedo a hacerle la artroplastia autóloga y la morbilidad que esto va a causar, ¿no? Entonces, yo creo que si en las previas tenemos de repente dudas en escoger qué, cuál es el mejor tratamiento para el paciente en estas, tiene que ser un paciente todavía mejor escogido, ¿no? Que se vaya a garantizar y obviamente en personas experimentadas en microcirugía y trasplantes como toe transfer, etcétera. Esa es otra opción que existe. En conclusión, tratamiento conservador, que es el que todos debemos de conocer, siempre está disponible. Todos los pacientes pueden referir mejoría y no requieren tratamiento quirúrgico. Como consejo, yo les recomiendo el uso de cúrcuma, omega 3, glucosamina o CISA 2. Pueden infiltrar esteroides o ácido hialurónico en pequeñas cantidades porque las articulaciones, pues no puedes infiltrar tanto, pero todos refieren cierta mejoría. Entonces, es una opción que siempre tienes ahí en el consultorio. Después, si nos vamos más quirúrgico, tenemos la denervación. Vamos a aliviar el dolor, vamos a mantener nuestra estabilidad articular, no vamos a tener complicaciones de implantes, etcétera, y el paciente va a quedar sin dolor. Después tenemos las fusiones o las artrodesis, que como vimos en los artículos, pulgar, índice y meñique en un paciente joven activo, vete por una fusión, una artrodesis versus un reemplazo. Y luego el reemplazo articular, podemos usar silicón, metal o pirocarbono. Tenemos que seleccionar al paciente de manera adecuada y normalmente tienen que ser pacientes de baja demanda. Es decir, si tienes un paciente que quiere andar agarrando, cargando, esta no es tu mejor opción. Adelante. La artroplastia autóloga, hay que valorar el riesgo-beneficio, lo más importante. Y la artroscopía de pequeñas articulaciones, que es, digamos, una nueva modalidad de apoyo, es menos invasiva, nos sirve en etapas tempranas, como dije, remover osteofitos, hacer sinovectomías, etcétera, también es un apoyo. Sí, el equivalente como cuando haces una artroscopía en rodilla, en hombro o en tobillo, en un paciente con osteoartrosis, pues obviamente vas a mejorar, pero no vas a quizás resolver, pero sí acompañar tu tratamiento con este apoyo. Y listo, fue una cirugía, fue una clase muy breve. Creo que tocamos los temas más importantes, no profundizamos en exageración en cada uno, pero no sé si alguien tenga alguna duda. ¿Yo me escucho? Sí, hablo, ¿verdad? Sí. Sí, te escucho. Sí.
yo quería preguntarte si alguna vez, o bueno, allá en Kleinerton, no sé, tenían pacientes que les ponían prótesis de pirocarbono. O sea, ¿llegaste a ver algún seguimiento a largo plazo de estos pacientes? O sea, fuera de lo de los artículos y todo eso. Sí, la verdad es que no. La mayoría, yo creo que el implante de elección allá era silicona. No recuerdo haber visto un seguimiento de pirocarbono. Creo que también tenemos en América o en Occidente una escuela menos protésica comparada con los europeos. Entonces creo que ese es un área de oportunidad para evaluar acá, ¿no? Normalmente en los congresos, en las pláticas, está muy dividida la opción o la elección de los implantes, o los adoran, los quieren mucho, o no los usan, ¿no? Entonces, personalmente no me tocó ver seguimientos de pirocarbono. Normalmente eran de silicona, normalmente eran pacientes de edad avanzada, de baja demanda, o pacientes con patologías reumatológicas, las que más veíamos para esto. Me tocó ver que operaron un paciente con una prótesis de esa y el paciente tenía buenos rangos de movilidad, no tenía dolor, entonces, pero la verdad es que no sé a largo plazo que también les vaya, eh, pues guiándonos de eso, entonces quería saber si ustedes tenían así como que, y bueno, obviamente aquí también la escuela, pues usualmente no es poner ese tipo de prótesis. Yo sí Entonces quería tengo preguntar. experiencia, si me lo permites. Claro, Este, el diseño anterior de pirocarbono, que era muy similar a lo que vemos ahorita, pero con vástagos. Entonces era un material demasiado duro y teníamos mucha reabsorción. Eh, el diseño actual del pirocarbono se parece mucho a una artrodesis, una artroplastía de rodilla, perdón, en donde se hacen mm, los cortes, los chaflanes y se ponen la cupulita de pirocarbono. sí, sí, Eso, sí. tienen mejores resultados porque no hay tanto estrés centromedular del vástago de pirocarbono, que era lo que principalmente se complica. Y aparte, para poner un pirocarbono necesitas tener muy buen sistema ligamentario, porque son también Ah, muy inestables. A diferencia, bueno, también con las de silicón, pero las de silicón es una sola pieza. Entonces tiene inherente una estabilidad el propio implante. Eh, Estas que llegamos a poner ya no están en el mercado, ya no las están fabricando y ahora están las nuevas. También están disponibles aquí con Integra. En nuestro medio, Integra es hasta ahora yo creo que el único que las tiene junto con las de silicón. Entonces, son muy resistentes a la erosión, pero muy complicadas. Aprovechando tu ah. participación, Emanuel, ¿en qué paciente, o más bien, a qué edad te animas, a partir de qué edad, a poner alguna de estas, ya sea silicona o pirocarbono? Mira, no me limito mucho por la edad. Digamos, un paciente postraumático de 25 años se la voy a poner. Duran poco, duran entre 5 y 8 años las sí, de De silicón silicón. y un poquito más las de pirocarbono. Pacientes jóvenes que preservan, que quieren preservar movilidad, que puedes rescatarlo con una segunda cirugía. Yo creo que sí se la pondría. Este, Mm, porque como te digo, en dedos centrales prefiero eso que una fusión. mm. Claro. No sé si alguien más quiere comentar algo. Ah, bueno. Doc, yo, hablando de lo del tratamiento conservador que había mencionado, usted dijo el uso de los isadoas, el omega 3, el cúrcuma. ¿Qué opina del uso coadyuvante de terapias regenerativas? O sea, me refiero como el ácido hialurónico o el PRP intraarticular. Tiene buenos resultados, obviamente está más estudiado en hombros, rodillas, etcétera, pero son temporales, al igual que los esteroides. O sea, los artículos que puedes encontrar eh, te van a decir, está bien, el paciente puede mejorar, sin embargo, no van a ser la panacea y cambiar. En cuanto a PRP, en articulaciones pequeñas también, pues obviamente tiene todo su auge. Creo que son buenas opciones. Antes, o mi escuela era más de puro esteroide, y creo que mi práctica clínica también estaba muy orientada a eso, pero ahora me estoy abriendo más a usar este tipo
de Era- coadyuvantes. ya. No te pudiera decir comparativamente qué le va mejor, pero pues sabemos que todos ayudan. Entonces creo que si le puedes dar al paciente esa opción, un paciente que no quiere hacer algo más, creo que está bien intentarlo. Ok. Mario, ¿y qué opinas con la pregunta que me hiciste? ¿Qué opinas tú de la edad de los pacientes para reemplazo? Mira, lo que yo pienso, lo que dije de los dedos, o sea, pulgar, índice, definitivamente fusionarlos. Creo que las veces que me ha tocado, que tampoco son demasiadas, tratar un paciente, normalmente son por traumatismos, fracturas, no son pacientes de edad avanzada, que tengo que tomar una decisión de esta, me voy por fusión, pensando en el hecho de que eventualmente ese paciente puede terminar. Sin embargo, en esta clase a mí me gusta compartirle a todos que no porque pueda o no terminar en una fusión le vas a quitar el derecho o la oportunidad de un reemplazo articular, pero tienes que tener la capacidad de saber pues más o menos cuánto tiempo va a tener y que el paciente va a recaer, y si el paciente quiere tomar ese riesgo, adelante. Creo que si tú me preguntas a mí personalmente, soy un poquito más temeroso del uso de las prótesis. Sin embargo, creo que hay que individualizar y comentarlo con el paciente. Eso sería mi respuesta, sobre todo en pacientes muy jóvenes. Si estoy hablando de pacientes, o sea, de los 20, ¿no? 30, ya a lo mejor 50, 60, ya no me voy o sea, me da miedo, por ejemplo, ¿no? Usar una prótesis y que falle muy pronto, etcétera. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Doc. Muy buena clase. Gracias por enseñarnos. Buena charla, Doc, muchas gracias. Gracias a Muchas todos por gracias, estar acá. Doc. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Caterán, Pau, todos. No, gracias a ti, Mario, por tu tiempo. Ahí estamos Cuídense. platicando en estos días. Buenas noches. Gracias, chicos. Hasta luego.